Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a seguir con el estudio de los límites de funciones y hoy vamos a seguir por donde nos quedamos, la página 164, por si queréis tener una referencia en el libro de texto, límite de una función cuando x tiende a infinito. ¿Vale? Bueno, primero, ¿qué quiere decir que x tiende a infinito? Pues que x tiende a infinito quiere decir que los valores de la función cada vez son más grandes. Entonces, pensar en ir dándole mentalmente valores de 10, 100, 1000, 1.000.000, 1.000 millones, etcétera, etcétera. Fijaros que hasta ahora hemos calculado límites en un punto, cuando x se iba acercando, por ejemplo, a 3, por la izquierda o por la derecha, si era por la izquierda 2,9, 2,99, si era por la derecha 3,01, 3,001, etc. Pero ahora es distinto. Ahora lo que vamos a ver es cuando x tiende a más infinito. Entonces eso quiere decir que si miramos aquí los ejes, la función es que nos vamos desplazando infinitamente hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, y pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, si nos damos cuenta en la función esta que nos pone aquí, ¿vale? Pues nos damos cuenta que cuanto más me voy yo a la derecha, es decir, cuando x tiende a infinito, la función se dispara hacia arriba, ¿sí o no? Entonces, en este caso diríamos que el límite cuando x tiende a infinito de la función vale más infinito. ¿Por qué? Pues porque se dispara hacia arriba. Otro ejemplo. Bueno, ahí tenéis un par de ejemplos, las exponenciales, los logaritmos, en fin. Bueno, y esto ya lo iremos viendo. ¿Qué puede suceder también? Pues como pasa en esta función de aquí. Fijaros, ahora, en esta función de aquí, lo que sucede, os dais cuenta, es que conforme yo me voy desplazando hacia la derecha, es decir, cuando x tiende a más infinito, pues la función que hace que se va hacia abajo, es decir, cada vez toma valores más grandes en número, pero con signo negativo. Entonces, si x le voy dando valores de 10, 100, 1000, 1.000.000, 10 millones, pues a lo mejor su imagen, la y, la f de x, pues puede valer, por ejemplo, menos 100, menos 1000, menos 10.000 millones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese sería el segundo caso. O también puede suceder esto de aquí. Fijaros, en esta función de aquí, si la vemos gráficamente, esto de gráficamente es para que entendamos qué es lo que sucede en las funciones. Luego, a la hora de los ejercicios, ya veremos que a ti no te dan la gráfica normalmente, al principio sí, pero luego te dan, digamos, la formulita, la expresión analítica de la función, para que tú sepas cuánto vale el límite. Pero ahora al principio nos ayuda un montón. Bueno, como estábamos diciendo, en este tercer caso, conforme yo me desplazo hacia la derecha, es decir, cuando x cada vez es más grande, pues aquí puedo hacer la función lo que te dé la gana, puedo ir para arriba, para abajo, lo que quieras, pero lo importante es que cuando me voy muy para la derecha, cada vez se va pegando más a esta línea discontinua que es L. Luego, en este caso, deberíamos decir que cuando x tiende a infinito, es decir, que cuando me voy muy a la derecha, con valores muy elevados, entonces tiende a un valor límite que es L, que es este numerito que tengo aquí. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Este de aquí. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, en este caso, a esta recta L le diremos que es una asíntota horizontal de la curva, que ya las calcularemos cuando pasemos un poquito más. Fijaros, aquí tengo un ejemplo muy claro de este tipo de funciones. Fijaros la función 2x cuadrado menos 3 partido x cuadrado más 5. Si tú quieres saber lo que vale el límite, pues en principio, cuando x tiende a infinito, quiero decir, pues lo único que podríamos hacer es calcular las imágenes. Aquí, por ejemplo, lo he hecho en 10, en 100, en 1000, en 10.000. Y fijaros lo que sucede. En 10 es 1,876, en 100 1,99 y pico, en 1000 ya es 1,9999 y pico, en 10.000 1,999. Efectivamente aquí vemos que evidentemente el límite cuando x tiende a infinito es 2. ¿De acuerdo? Bueno, ese sería el tercer caso que hemos visto. Bueno, y luego existe este caso, claro, este caso es muy especial, porque este caso es que conforme yo me desplazo hacia la derecha, ahora se viene para arriba, ahora para abajo, ahora para arriba, ahora para abajo, ahora para arriba, ahora para abajo, ahora para arriba, para abajo, entonces va cambiando constantemente y entonces no se acerca ni a ningún número, ni a más infinito, ni a menos infinito. Con lo cual podríamos decir automáticamente que el límite cuando x tiende a infinito no existe. Bueno, aquí hay unos ejercicios que lo hacéis muy sencillo, esto ha tardado un minuto, y vamos a empezar ya directamente a hacer cálculos de límites cuando x tiende a más infinito, pero ya no con la gráfica no han hecho para entender qué es lo que sucede, sino ya con la expresión analítica de la función, es decir, con la fórmula. Empezamos con las funciones polinómicas, es decir, si la expresión analítica es un polinomio, aquí tenéis 4 ejemplos de 4 polinomios, ¿de acuerdo? Cuando x tiende a infinito, esto es muy fácil de comprobar, es que simplemente va a ser o más infinito
o menos infinito. ¿De qué depende? Pues va a depender de que el coeficiente de mayor grado sea positivo o negativo. ¿Qué es el coeficiente de mayor grado? Pues fijaros, aquí sería un 1 positivo, aquí sería un 4 positivo, aquí sería un 1 positivo y aquí sería un 1 positivo. Entonces, perdón, he dicho un 1, un 1, un 1 y un 1. En estos cuatro casos, los coeficientes del término de mayor grado es positivo, por lo tanto el límite sería más infinito. ¿De acuerdo? Si tú tienes, por ejemplo, este de aquí, ¿lo veis? Este de aquí, el coeficiente de mayor grado es menos 5, ¿sí o no? Por tanto, ¿cuánto vale? Pues vale menos infinito. ¿Por qué? Porque el menos 5 es negativo. Aquí, el coeficiente de mayor grado, ¿qué es? 3. Por lo tanto, el límite es más infinito. Y ya está, no tiene mayor importancia, ¿vale? Aquí hay una cosita muy importante, esto que parece que está aquí, que no vale para nada, pues resulta que aquí nos dice una cosa muy, muy, muy importante. Que dice, cuando x tiende a infinito, el protagonismo de una función polinómica lo desempeña su término de mayor grado. Pues para valores grandes de x, el valor de las potencias de grado inferior es insignificante comparado con el suyo. Es decir, cuando, eso meterlo en la cabeza, cuando tú tengas un polinomio y estés calculando el límite más infinito, solamente te fijas en el término de mayor grado. Luego, en nuestro caso, el 20x cuadrado no me vale para nada. No me vale para nada cuando x tiende a infinito. Si os dais cuenta, aquí sería 1.000.000 el x cubo y el 20x cuadrado serían 200.000. ¿De acuerdo? Pero es que si en vez de 100 le meto 1.000 millones, ya es totalmente insignificante. Luego, a partir de ahora, el límite, cuando x tiende a infinito, de un polinomio, solo nos fijamos en el término de mayor grado. ¿Vale? Bien. Límite de funciones inversas de polinómicas. Pues aquí, ¿qué sucede? Aquí sucede si yo lo que tengo es 1 dividido entre un polinomio, el polinomio tiende a infinito, cada vez se hace más grande, por lo tanto el cociente tiende a 0. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito, de 1 partido 2x cubo menos 5x cuadrado más 3, como lo de abajo cada vez es más grande, 1 partido por una cosa más grande, pues evidentemente cada vez más pequeño y tiende a 0. Es decir, esto, la idea es muy sencilla, es decir, si veis la pizarrita, vamos a ver, si yo, por ejemplo, quiero hacer, imaginar, si yo hago las divisiones de 1 partido por una cosa que cada vez es más grande, 1 partido por 10, que es 0,1, 1 partido por 100, que es 0,01, 1 partido por 1000, que es 0,001, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo 1 partido por x cubo menos 2x cuadrado más lo que sea, como este polinomio cada vez es más grande, el límite se pone 1 partido por infinito, que esto es 0. Luego el límite es 0. ¿Por qué? Porque como el denominador cada vez crece más, como el polinomio cada vez crece más, entonces el cociente tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es muy sencillo. Y en cuanto pongáis a hacerlo, lo vais a hacer estupendamente. Bueno, y hasta ahora lo que hemos visto es bastante sencillo. Estos ejercicios también lo hacéis en 2 minutos. Y ahora sí que vamos a hacer esto de límites de funciones racionales. Es decir, vamos a ver con un ejemplo que os he preparado, además del ejemplo que tenemos aquí, cómo son los límites en más infinito, recuerdo que estábamos cuando x tiende a infinito, del cociente entre dos polinomios. ¿Vale? Bien, esto que pone aquí es muy importante, pero además es muy sencillo. Lo que nos dice aquí, os lo voy a poner con este ejemplo, que es muy sencillo, que vamos a hacer el cálculo de estos 3 límites que hay aquí, ¿vale? Fijaros, aquí se pueden dar 3 casos. Primer caso, este de aquí. El grado del numerador, no dejéis engañar porque esté desordenado. El grado del numerador es ¿cuánto? 3. ¿Y el grado del denominador qué es? 2. ¿Verdad que sí? Es decir, cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, cuando es mayor, esto siempre tiende a infinito. Puede ser positivo o negativo, y esto es lo que tenemos que decidir. ¿Cómo lo vemos esto? Pues muy fácil.
¿Cuál es el coeficiente de mayor grado del numerador? Menos 8, ¿sí o no? Que es como negativo. ¿Cuál es el coeficiente de mayor grado del denominador? Como no hay nada, un 1, que es positivo, ¿sí o no? Menos entre más, menos. Pues esto se va a menos infinito. Si esto fuera negativo y negativo, o positivo y positivo, sería más infinito, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que el grado del numerador es mayor que el del denominador, digamos que este tira más que este, y por tanto será infinito. Y el signo depende de del signo de los coeficientes. ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien. Fijaros que no he tenido en cuenta, no he tenido en cuenta nada más que los términos de mayor grado. Ni este lo he tenido en cuenta, ni este tampoco. Muy bien. Segundo caso. Grado del numerador. Como no hay nada, un 1. Grado del denominador, 2. Entonces, el segundo caso es que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿verdad que sí? Bueno, pues en este caso, siempre, ¿qué creéis? Pues el denominador crece más, con más fuerza, por así decir, porque el grado es mayor que el numerador, ¿lo veis? Por lo tanto, esto siempre se va a 0. Siempre que el grado del denominador sea mayor, esto es 0. Esto probarlo con un par de ejemplos y ya veréis que es muy sencillo de ver. Con un par de ejemplos quiere decir darle a la x, por ejemplo, el valor 10, el valor 100 y el valor 1000 y ya veréis cómo cada vez se acerca más a 0, ¿de acuerdo? Bien. Y por último, tenemos el caso en el que el grado del numerador sea igual que el grado del denominador. ¿Lo veis? En el numerador el grado es 3, lo he puesto desordenado a conciencia, para que no os dejéis engañar por el orden, ¿eh? Estamos acostumbrados a ver los polinomios siempre ordenados, no tiene por qué ser así. Y el grado del denominador también es 3, ¿verdad que sí? Entonces, en este caso, el límite es muy sencillo, es simplemente el cociente entre los coeficientes de mayor grado. 2x fuera, no me interesa, x cuadrado fuera, no me interesa. Solo me quedo con estos dos y digo que el límite será menos 7 partido por 3. Bueno, pues así de sencillo es el cálculo del límite en más infinito. Os dejo para que practiquéis y luego seguiremos avanzando. Un saludo para todos.